En el mes del libro y la cultura aquí en Duoc-UC Plaza Oeste, hoy nos acompaña un grande, un destacado del humor chileno. Él es Patricio Pimienta, quien ha destacado por su ingenio y talento en el stand-up y también en actuaciones brillantes por varios años en el Club de la Comedia, que todos debemos recordar por aquí. Así que, más que nada, darles una gran bienvenida a Pato Pimienta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Duoc por este espacio para conversar, no solo de comedia, también para conversar de libros, para conversar de otras cosas también, así bien interesante lo que está pasando acá. Exacto, porque una de las cosas destacadas es que no solo se destaca por su talento en el escenario, sino que también por la escritura. Aquí hay un talento de escritor y también de guionista. Pero Pato, primero que todo, hay que preguntarte, te conocimos muchos en TV por tus actuaciones, claro, por stand-up, por ejemplo, lo que decía en el Club de la Comedia. ¿Cómo se logra ser comediante aquí en Chile? Mira, la verdad es que yo llegué al trabajo de comedia, al menos en la SCA, en Vía X, cuando partimos nosotros, hace ya casi 20 años, básicamente por una casualidad, porque a mí un productor me vio, yo hacía en teatro, yo vengo del teatro, entonces en el teatro hacía monólogos de humor, y él cuando vio los monólogos de humor me dijo, oye, sabes que lo que tú haces es muy parecido al stand-up, podrías probar con el stand-up, y ahí como que recién me metí en eso y partimos en la SCA en Vía X, y después nos fuimos a Chilevisión con el programa del Club de la Comedia. Entonces básicamente llegué por coincidencia, por casualidad, porque yo ya venía en el teatro haciendo cosas de humor en teatro. Perfecto, pero tus orígenes son desde el teatro. Desde el teatro, yo estudié actuación, yo soy actor, mi profesión es actor. Y digamos poco a poco, y bueno, siempre he escrito desde chico, entonces derivé del teatro, derivé a la escritura, a la dramaturgia, al guión y después a la novela. Y ahí preguntarte eso, porque pocos conocemos, no es tan popular conocer esa faceta tuya de la escritura. ¿Cómo surge ahí? ¿En qué momento de tu vida, Pato? Yo empecé a escribir desde chico, desde mucho antes de hacer teatro. Empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos, me empecé como a enamorar del tema de la escritura poco a poco. Y pasó un hecho, yo diría como un hecho como bien importante, que a mí en segundo medio, una historia que yo cuento acá en la charla también, en segundo medio una profe, yo le presenté un texto, me acuerdo, y me preguntó si ese texto yo lo había copiado. Yo le dije que no, yo lo había escrito yo, y me decía que no lo podías haber escrito tú. Le dije, sí, lo escribí yo. Y fue súper heavy porque, si bien me rechazó la profe, generó una sensación de que, puedo escribir. Y tiempo después me gané un premio en un concurso nacional de cuentos acá en Chile. Ajá. Y ese fue una motivación obviamente doble, y a partir de eso empecé a escribir. Después fui seleccionado a una beca de escritores acá en Chile, que tuvimos 2 años estudiando, donde salieron también grandes escritores, que hoy son grandes escritores. Y ahí, en paralelo a la comedia, en paralelo al teatro, en paralelo a todo, siempre fue escribiendo. Oye, pero genial esa historia, la tienes en tu sitio web, de esta profesora que te da ese rechazo. Me recuerda un poco esto del J.K. Rowling, como estos rechazos de gente que después destaca. El rechazo yo creo que es parte de la vida, porque el rechazo es una instancia que a veces motiva también mucho. A mí, en el caso mío, me motivó y dije, sí, yo puedo escribir, vamos nomás, sigamos. No, genial. Y después al tiro, o sea, después de eso un premio. Claro. Totalmente. Pato, algo que nos gustaría dejar aquí plasmado, que nos pudieras transmitir, cómo convergen tantas facetas, tantos caminos, o sea, actor, comediante, stand-up, que entiendo que son distintos, claro, distintos formatos, obvio, y escritor, y director y guionista, o sea, multifacético. ¿Cómo convergen esos caminos? Mira, muchas veces incluso yo me he cuestionado eso, porque ¿qué soy? Me he cuestionado como ¿qué soy? ¿O qué quieres ser? Pero la verdad es que con el tiempo he logrado encontrar una mecánica de funcionamiento. Por ejemplo, cuando yo dirijo, o sea, como que dejo las otras cosas un poco más tranquilas, más calmadas. He dirigido cine, he tenido la oportunidad de dirigir cine, yo dirigí la película de Jorge Alí, Argentino QL, he tenido la oportunidad de dirigir cortometrajes, documentales también. Una película también de Stefan Kramer, parece. Ahí yo fui guionista. Guionista, claro.
Y he tenido y también he dirigido mucho en teatro. Entonces cuando dirijo de alguna manera trato de apagar un poquito o bajar la energía a lo otro y ponerme a dirigir. Y después cuando me pongo a escribir también, pues hago lo mismo. Entonces me pongo a escribir o me pongo a trabajar una novela. Ahora tengo que terminar una novela, que es la tercera novela de Falco, que estoy en ese proceso ahora. Y digo que ya, ahora cuando tengo que terminar me encierro un poco, me encierro un par de semanas o más de en realidad, más de una semana. Y me concentro en eso. Entonces logro hacer ese trasvasije, ¿cachai? Como mental y decir ya, ahora vamos a estar en esto. Entonces... El focus, enfocarse. Claro, me enfoco. Pero tengo muchos momentos donde estoy haciendo muchas cosas a la vez, ¿cachai? Hoy día mismo estuve en la mañana dirigiendo un trabajo, un monólogo, durante toda la mañana estuve en eso, dirigiendo el monólogo. Ahora estoy acá con ustedes. Entonces después fue una sesión de fotos, porque tenía que tomar fotos para un stand-up. Entonces, de alguna manera, esa diversificación a mí me resulta cómoda, me siento tranquilo. Como que ya aprendí a vivir así. También eres escritor de novelas para niños y niñas. ¿Qué te motivó a dirigirte a este público en particular? De hecho, este libro, Falco, se ofrece como monologuista. ¿Es también dirigido para niños? Sí, eso partió básicamente por observar a mi hijo con su grupo de amigos. Mi hijo chico era un niño muy de piñamada, muy sociable. Y entonces siempre mi casa fue muy abierta, entonces siempre había muchos niños. Y yo empecé a observarlo y en esa observación se me ocurrió la idea de un libro. Lo conversé con mi hijo, le dije, ¿sabes que tengo una idea de un libro con tus amigos, con tu grupo de amigos, que quiero hacerlo? Me dice, ya, pues. Y empecé a escribir, le empecé a mostrar a mi hijo lo que estaba haciendo. Y el primer feedback fue de él, entonces, y el libro le funcionó, pues. Le empezó a ir bien, empezó bastante bien. En pandemia el libro saltó fuera del país, ¿cachai? A través de las plataformas online, y hace poco ya fue publicado en Argentina, en México. En México, eso. Y estoy con un proyecto ahora grande con el libro también en México, entonces el libro ya como que salió solo, ya salió de mis manos. Y en Chile se ha leído bastante, son muchos niños y niñas que me escriben. ¿De qué se trata? ¿Qué quisiste dejar? ¿Qué quisiste plasmar en este A mí lo que me interesaba más que nada que fuera una voz muy cercana a los niños, que los niños sintieran que era contado por un chico y que tenía una voz muy cercana a ellos, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos decían, a lo que ellos discuten, a lo que ellos sienten de los adultos. Entonces es una reflexión, si bien de un grupo de niños, también hay mucha reflexión de cómo ellos miran a los adultos, ¿cachai? Entonces, un poco este adultocentrismo. Claro, eso, y de alguna manera también en un lenguaje muy cercano a ellos, muy cercano. Y yo creo que eso es lo que más les ha gustado a los chicos, que sienten que es una voz que tiene que ver con ellos. Pato, bueno, estamos en un contexto, nosotros aquí en Duoc UCS de Plaza Oeste estamos viviendo el mes del libro de la literatura con todo, una cartelera de varias actividades, entre ellas tenerte aquí, que estamos orgullosos de eso. ¿Cómo crees que aporta para los estudiantes de la educación superior estos espacios, estas instancias de incentivar la literatura y estos espacios culturales también? Obvio, me parece súper importante que se haga algo así. Estos ambientes así, que son como ambientes como estos, ambientes universitarios, donde convergen distintas ideas, distintos puntos de vista, distintas maneras de ver la vida, o sea, cada alumno de una manera de ver la vida. Me parece súper importante que se abran estas instancias, o sea, importante para uno que está desde este lado y que puede aportar, no sé, una mirada con un punto de vista, y obviamente para tener el feedback también de la gente más joven. Así que me parece súper importante que se haga. Creo que ayuda, creo que potencia, creo que nos hace crecer también a todos. Así que y es una instancia necesaria, ojalá se siga haciendo cada vez más. Y así lo vamos a hacer por lo menos durante este mes de abril. Pato, mucho gusto, un gusto poder entrevistarte. Muchas gracias a ti, Ángel. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Patricio va a estar con nosotros aquí en una relatoría de stand-up en el auditorio y nosotros vamos a seguir